Yo nací en Mayo, en Junquera, un pueblo de Málaga, y ahí es donde yo nací. Entonces, mi madre, igual que el juzgado, como era en el 37 y estaba ya el problema de la guerra, el juzgado lo cerraron. Entonces, no, a ningún chiquillo, a algún niño de los que habían nacido en aquella época, en el 37, se quedaron sin poderlo apuntar, digamos. Entonces no lo abrieron ya hasta ya finales, en octubre, de mayo, junio, julio, agosto, hasta octubre creo que fueron cuando ya empezaron a apuntar a los niños. A partir de octubre ya mi madre me apuntó y yo, aunque he nacido en mayo, mi fecha de carnet el carnet es en octubre, cuando me apuntó mi madre. Yo, aunque tenga, por ejemplo, tengo ahora 89 años, pero como que nací yo en octubre, pero yo nací en mayo. Quiere decir que hay unos pocos meses que están ahí perdidos, digamos. Bueno, una vez que saltó la guerra, pues todo el mundo el que había hecho algo, porque como quemaron la iglesia, algunos, cuando estaba todo revolucionado, el que le tenía coraje a alguien de allí del pueblo, pues se vengó con lo que pudiera, los que no, los otros que no tenían nada que ver, pero estaban revolucionados Toquiski y quemaron la iglesia. Entonces, a partir de que quemaron la iglesia, pues ya a partir de ahí ya empezaron la Guardia Civil ya en el 37, en el 40 y tanto, ya la guerra se terminó, en el 40 y tanto ya, en el 48, por ahí. Total, que entonces ya Franco es el que cogió el poder, porque antes estaban otros los que llevaban eso. Entonces, cuando ya los republicanos perdieron porque Franco entró, muchos se fueron a la sierra, a las cuevas que hay por aquella parte, por la parte de Junquera, que hay muchas sierras, y se escondieron por allí, bajaban para abajo, pero ya una vez que terminó la guerra, bajaban para abajo para el pueblo de noche, se colaban por los mismos humeros, los humeros que tienen las casas, esos están huecos que salen a la azotea. Por ahí se colaban y llegaban a sus mismas casas. Las mujeres ya le tenían preparado algo, ya otra vez se iban a la sierra, pero a poco lo fueron cogiendo y lo fueron fusilando. A todo el que iban cogiendo, porque la Guardia Civil ya entró y sabían más o menos los escondites que tenían, y los fueron ya cogiendo y fusilando. Total, luego a partir de la guerra, que ya terminó la guerra, pero quedó la parte donde en 3 o 4 años en el pueblo la gente que sembraban papas, pues no podían sembrarlas, el que tenía animales lo tuvo que dejar abandonado, en fin, que hubo mucha pobreza en aquella época. No había ni papas, ni aceite, ni pan. El pan que vendía era un pan de cebada que se agarraba la garganta, que no vea para qué te iba a hablar. Eso no se podía comer, pero no había otra cosa. Y entonces, como mi padre estuvo en Málaga, que estaba colocado, pero como se vinieron para Junquera, pues se quedó sin trabajo y que no sabía él nada de campo. Pues entonces allí se quedó en el pueblo como una estatua que no sabía nada. A partir de ahí, pues ya mi madre tenía que buscar algo para nosotros, porque nosotros en aquella época estaba yo, pero luego empezaron a venir niños. En poco tiempo mi madre tuvo mi hermano Paco con 3 años, 2 años y pico de diferencia, la Encarna con otro par de años de diferencia, con otros pocos. Cuando nos dimos cuenta habíamos 6 niños chicos y mucha hambre, y muchos piojos, y muchas chinches, y mucho de todo, menos cosas buenas. Después de la guerra lo que queda ya son muchos problemas. Después de la guerra no hay trabajo, muchos problemas, y entonces mi madre no tenía para nosotros nada, no tenía nada. Total que entonces a partir de ahí mi madre tuvo que decir, bueno, pues
de ahí había un coche que le llamaban el Correo. A partir ya de ya sería ya terminada la guerra ya, que la Guardia Civil, cuando llegaba el coche ese que le llamaban el Correo, que traía algunas cartas, que eso, para eso existía ese coche, para ir de Ronda que salía, llegaba al Burgo, del Burgo llegaba a Junquera, de Junquera se iba a Loceina y así andaba unos pocos pueblos repartiendo cartas, que había gente que estaban por otros pueblos y les echaban la carta ahí, en ese correo. Mi madre iba, como te hizo, a Ronda, traía una poquita azúcar, como 1 kilo de azúcar, un poquito de café ya, y se la vendía a a una fonda que era la que estaba más pudiente para comprar un poquito de azúcar o un poquito de café, algunos plátanos que traía, en fin, traía 3 o 4 cosas, pero traía también azucarina. Entonces la azucarina estaba perseguida y ella se lo traía guardado, pero lo que traía era 10 pastillitas, 10 pastillitas que la vendía a una, porque una pastilla de esas endulza 5 litros de café. No café, era malta lo que se hacía. No había café, era malta molía, que era ceba tostada, y la molían y le daba oscuridad al agua. Eso eran trasperlistas. Estas mujeres que iban a la ronda, que eran a lo mejor 2, 3 o 4 mujeres que estaban con mi madre, que mi padre no trabajaba y no entraba ni una peseta. Entonces, estas personas algo tenían que hacer. Total, que como el coche cada semana venía una vez, el del correo, pues entonces iban a Ronda y se quedaban allí durante el día y compraban, mi madre, yo cero de mi madre, que traía unas poquitas pastillas de azucarina, que eso estaba prohibido, pero traía ella guardadito. Muchas veces me iba yo a esperar el coche y mi madre me tiraba por la ventanilla el paquetito ese con 10 o 15 pastillas, que algunas veces ni las encontraba porque me la echaba por la ventanilla. Era lo que quitaban eso y el café. Entonces, como máximo traía un paquete de café de 1 kilo. La azucarina, se traía también algo de plátano, porque en Ronda había plátano, había café, también había tabaco, que mi madre lo traía, le llamaban cuarterones. Esos cuarterones mi madre llevaba una farda sobre el vestido. Y entonces se metía un par de cuarterones, que eran 2 tabletas de tabaco, y la vendía allí también poquito a poco. Total, que traía 3 o 4 cosillas, pero como la registraran en Junquera, cuando llegaba al coche, la metía en la cárcel. Una cárcel que había allí unos pocos días. Total, 2 o 3 días, 4, y estaba en la cárcel mientras, porque lo que le cogía era muy pocas cosas, en fin, que esa era la vida de aquella época. Y algunas veces salían, lo que se quedaban en la sierra, cuando no tenían que comer, cuando pasaba un coche, bajaban para abajo en la carretera, tenían unos trabucos, bajaban a la gente, que por cierto a mi madre la bajaron una vez, la registraban, le quitaban las 4 cosas que llevaran y otra vez se iban para la sierra. Eso eran los bandoleros, le decíamos nosotros en el pueblo, los bandoleros. Eso eran los que ya no habían cogido, que se quedaron ya arrumbados por la sierra, que no lo habían cogido todavía la Guardia Civil. A poco lo fueron cogiendo a todos. Bueno, pues así fuimos tirando un poco tiempo, bastante tiempo, no un poco. Mi padre, como no hacía nada en el pueblo, porque no entendía de campo nada, como te he dicho, estaba en Málaga y era de Granada y no sabía nada de campo. Total, que estaba aburrido en el pueblo y la División Azul, salió allí un cartel o lo que fuera, que se apuntó a la guerra en la División Azul. La División Azul, eso estaba en Alemania, ahí
Dice, mi padre cuando volvió de la División Azul, sería a los 2 años por ahí. Yo tendría en aquella época muy jovencillo, yo no me acuerdo ni de cómo venía, pero según decía mi madre, que venía como un poz de acero, un gitano, un feo. Mi padre cuando vino de la guerra no contaba apenas nada de la guerra, no, nada más que me dio una vez, hablaba conmigo sobre de la guerra, no hablaba apenas nada nunca. Mi padre hablaba muy poquillo, pero en fin, yo me acuerdo que una de las veces me dice, dice, en la guerra, mira Manolo lo que se pasó en la guerra, que algunas personas se hacían así en la oreja y se le caían media oreja. Mucha gente iba hablando conmigo y se caían al suelo, pero que se caían al suelo listo de papeles. Y entonces él lo que me contaba eso de que la oreja cuando se le doblaba, se le caía un trozo de oreja. ¿Qué le daban? Le daban arco nada más, arco y una lata de sardina, eso es lo que le daban. Y cuando vino aquí venía de fumar y eso, se le veía casi el hueso de los de fumar, pues se le veía todo esto negro, en fin, vino muy mal, muy mal. Luego se fue recuperando, pero se dedicó a beber vino nada más, que no se llevaba bien con mi madre, eso era ya otra cosa. Cuando vino, como no estaba bien, estaba todo descontrolado, pues se iba nada más. Si cogía, por ejemplo, algo del campo, se lo vendía, porque mi madre compró un campito allí que tenía naranjas, unas poquitas, no muchas, y cogía unas pocas naranjas y se las vendía al que le daba el vino. Y nada, todo es miseria pura, pero así fue la cosa. Cuando ya pude ir al colegio ya tenía yo ya 8 años, más o menos, no estoy seguro. Entonces, mi madre como sabía leer y escribir, pues dije, mira, a este niño no lo dejo yo sin leer y escribir, porque mi madre sabía leer y escribir. Entonces íbamos al colegio que se llamaba Don Pavón, era del pueblo, el maestro era del pueblo y se llamaba Don Pavón. Y tendríamos allí 3 o 4 niños, 5 niños, no había más o poco. Y de noche, ya cuando yo tenía 1 año y yo más o algo así, ya mi madre me quitó de Don Pavón porque yo tenía que, mi padre compró 2 cabras, y había que llevarla al campo a darle de comer a las cabras. Y yo iba con 2 cabras, con 8 o 9 años, tendría yo, a darle de comer a los animales. Entonces, por la noche, pues ya teníamos la leche que nos daban las cabras, de las 2 cabras. Allí ya yo tenía ya 14 años ya, 14 años, y yo lo que hacía era que bueno, seguía con las cabras, con las 2 cabras o otras que tenía, con el fin de que le ayudaba yo a mi madre porque ya mi madre ya había tenido ya 2 o 3 niños más. Cuando yo me vine yo a Cádiz ya yo tenía 14 años y ya estaba mi hermano Paco, la Encarna y la Teresa, me parece. Total, que yo le di a mi tía que tenía mucha amistad con el cura. Digo, a ver si te enteras el cura de algún chiquillo que quieran para Cádiz, para vender para Cádiz, para trabajar en Cádiz. Yo lo que vine a Cádiz era que no conocía a nadie. Yo en Cádiz vino y nada más que había unos cuantos chavalillos de Junquera que se fueron antes que yo. Cuando yo me fui con 14 años y cuando llegué a Cádiz, pues me estaba esperando un chaval, que yo no sé ni quién era, pero era el hijo de donde yo iba, para llevar mandado. Entonces, cuando yo llegué a Cádiz, pues yo no conocía a nadie ni nada, sino que me fui con este chaval, que era el hijo del almacenero este. Dice, ahí tiene la cama, un catre que te habría debajo de un techillo, ahí tiene la cama. Y allí dormía un hermano de él, que tenía una alpargatería. Total, que allí tenía un catre y allí dormía. Y por la mañana pues nos íbamos para la tienda, yo me iba a la tienda, y los primeros meses
me iba con el hijo del dueño a donde había que llevar los mandados, que era al seminario y al hospitalito de mujeres y a 3 o 4 sitios así que había, porque lo que tenía este almacenero era sitio de hospitales y eso, de Cádiz. Entonces, en una carretilla llevábamos las cosas, medio saco papa, azúcar, café, lo que iba viendo ya en las tiendas. Y entonces el dueño, Juan Sepúlveda, dice, yo necesito ya un chaval mayor que tú ya. Entonces, Laureano González, uno que vivía en la calle, tenía el bulevar en José del Toro. Tenía un chaval del Burgo, que por cierto se llamaba igual que yo, Manolo, pero ya tenía un cuerpo, me llevaba a mí una cuarta. Y ese le servía a Juan Sepúlveda. Y yo, como sabía de llevar mandado para un lado y para otro, no le importaba a otro que yo me fuera con el otro, que hiciéramos el cambio, ellos, porque yo pues sabía ya por Cádiz llevar los mandados y eso, y ya sabía despachar en el otro lado y venía muy bien, coincidió. A mí me pagó a dos pesetas, el día, y al otro yo no sé ya. Va pasando el tiempo y ahora qué pasa, que se muere el chaval se muere el chaval que cambió conmigo, no sé lo que le pasó, que este chaval, las comidas eran malas, la verdad que sí, que las comidas eran malísimas y había muchas ratas, en la tienda esa había muchas ratas y todos los días, todas las mañanas teníamos que recoger la cabeza de los perros, de las ratas, recogerla, porque los perros se comían, sí, los perros se comían la parte de la cabeza, pero el resto no se lo comían. Y por lo visto cogió una infección allí. Yo tuve poco tiempo, yo tuve unos 8 meses allí, y me quedé muy delgado, eso sí, y yo conocía a un tal Pepe Rivas. Este Pepe Rivas tenía en el Piojito, que es la Merced, en el barrio Santa María, el Piojito cuando empezó. Se llama el Piojito porque empezaron los gitanos a poner unos puestecitos allí, en la misma plaza de la Merced. Total, que este Pepe Rivas tenía una tienda debajo, digamos, de tu abuela. Tu abuela vivía en el primer piso y este Pepe Rivas tenía una tienda ahí y en el Piojito, que es el mercado que hay en la Merced, tenía 2 puestos. Y le digo, Pepe, no te hacía falta un chaval, yo no te hacía falta que yo ya lo que quiero es aprender. Yo lo que hacía mandado nada más, porque ya de un lado me vine allí para hacer mandado, pero yo ya 15 años, yo vine con 14 y ya tenía casi 16 años y seguía haciendo mandado. Yo no sabía ni liar, yo no sabía nada más que hacer mandado. Me encuentro yo a este Pepe Rivas, que era de Junquera, y tenía estas tiendas que yo no lo sabía, pero sino que yo lo vi y yo lo conocía de que había ido allí al pueblo algunas veces de permiso, o sea, de vacaciones, de lo que fuera. Entonces ya con Pepe Rivas yo tenía una tienda de alimentación debajo de tu abuela, el barconcito de tu abuela, debajo había una tienda de ultramarino. Y ahí me llevé yo hasta que fui a la mili. A partir de la mili ya es otra historia. Ya yo fui a la mili, ya me vine, ya cuando me licencié, y ahí a partir de ahí, ya cuando me licencié, me quedé varado porque no tenía trabajo aquí. Ya una vez que yo me despedí de Pepe Rivas, ya me fui a la mili y ya me quedé parado. Y me fui a Málaga. A partir de ahí me fui a Málaga porque creía que iba a encontrar algo mejor. Me fui a Málaga y me fui a un mercado. En el mercado se llamaba La Merced. Se llamaba igual que ahí, La Merced. Los sábados, como cerraban la plaza, los sábados por la tarde, nos íbamos a Junquera. Desde Málaga nos íbamos a Junquera. Total, que yo empiezo
empezamos los dos, después de unos pocos meses, ya nos quedamos con los puestos, porque los puestos lo que había que pagar era un poco los meses, todos los meses un poquillo. Yo lo arreglé un poco, como pude, y el otro igual. Llevaría yo unos 6 o 10 meses ya en Málaga, y la Plaza de Salamanca yo no levantaba la venta. Aquello entraba muy poca gente. Sin embargo, en la Merced, la Plaza de la Merced, entraba más gente y el chaval este estaba más contento. Tanto así que se echó novia en el pueblo y se quedó en el pueblo. Y entonces yo ya me carteaba con tu abuela, ya yo le escribía y ella me escribía. Y yo dije, pues yo me veía, le dije yo a Paco, como se llama Paco. Paco, mira, yo te voy a tener que dejar solo porque vendo poco, estoy aburrido y no veo yo que esta plaza entra muy poca gente. Que compré yo un peso en Málaga, que es lo que tuve que comprar, un peso y poca cosa más. Pero el peso, digo yo me he gastado el peso, un dinero, poco bien el peso, pero y digo, ya me voy para Cádiz. Y me, oye, es lo que trae, el peso es lo que trae para Cádiz. En la tienda de Pepe Rivas, el chaval que había otro chaval allá, dice, mira Manolo, no te preocupes, tú no vayas a buscar ningún sitio por ahí porque yo le dije, mira, yo que vengo ahora a buscar a un sitio, a trabajar. Dice, bueno, pues mira, ahí tiene un catre, puede dormir y aquí te puede quedar mientras que encuentra lo que sea. Y pasar un par de meses y me entero que en la calle Botica, el dueño se iba a ir que era Hilario Obregón, era el dueño que estaba aquí. Total, que hablo con este Hilario Obregón, le digo, Hilario, que yo no lo conocía, pero total, digo, yo estoy buscando, te hace falta algún chaval. Dice, mira, yo voy a dejar la tienda porque la tienda, yo tengo otra cosa y voy a dejar la tienda. Si quieres, te la alquilo. Digo, joder, pues vi, vi el cielo abierto. Entro yo allí ya de alquiler la tienda y empiezo ya yo a vender. Total, y yo conozco de los que pasan por allí, conocía yo a uno que estaba en el muelle. Digo, escucha, en el muelle, ¿qué es lo que vendéis ustedes? ¿Qué traes tú del muelle? Dice, si quieres, te puedo traer un amigote que saca café, pero café crudo. Si quieres, te lo mando. Digo, pues mándamelo, que yo compro un molinillo y me voy a la azotea y lo tuesto y lo vendo por la mañana. A lo mejor cerraba a la 1 y me daba a las 3 de la mañana todos los días. Pero yo tenía mucha ilusión en buscar la vía. ¿Qué pasa? Que me hago famoso yo vendiendo café porque yo vendía el café casi calentito y las Marías lo que tenían que hacer es tostarlo con una botella, como no tenía molinillo, con una botella la iban pasando por el café y corría muy bien. Total, que la que se llevaba el café se corrió la voz en el barrio y yo necesitaba ya cada vez, pero no, nada más que cogía hasta 5 kilos. Bueno, pues así y todo, yo vendía todos los 5 kilos de café que me dejaban ya un dinero, además de lo que vendía ya durante el día, el café por la mañana y el azúcar y la manteca colorada, eso volaba y me hice de una clientela la más de buena por el café que cogió fama, el café tostado que lo llevaban casi calentito, porque en aquella época era todo un poquillo, era todo miseria. Hilario se llevó más de un año sin pagarme, una vez se llevaba los mandados, yo la usaba, la cuenta, 18 euros, 18, 20, 21, pero un mes, otro mes, y no me pagaba. Pues pasaron más tiempo y me llegué yo a un abogado a preguntarle, mira que este lleva ya 2 años sin pagarme. Y dice, pues eso no puede ser. Lo llama él y dice, no, pues yo ahora no puedo pagarle. Pues embargado va. Y le daba igual. Una vez que le embargaron la tienda, se la quitaron y yo pagué los gastos que hubo que pagar, pero ya la tienda me quedé yo con ella ya. A partir de ahí
nos casamos y pusimos arriba la habitación. Esa habitación ya lo arregló tu abuelo, la puso muy bien, venía la gente a verla y todo, porque puso una gama muy bonita. Era una habitación grandecita, tenía un balconcito a la calle, ¿sí? Venía, para nosotros venía, y allí nos casamos y allí nos quedamos en esa habitación. Había un artillo que se bajaba de la tienda, podía coger una escalerita que tenía yo puesta de madera, y de aquí tenía una trampilla, hacía así, y subía a la habitación. Bajaba, y ella hacía de comer abajo, porque allí teníamos una especie de cocinita, abajo ya después de ese almacén, aquí adentro en la otras tiendas, teníamos un infernillo. Como yo no me metí en política nunca, no supe, escuchaba el radio, el que había entrado, que era en aquella época, si me acuerdo muy bien, que salió en televisión, Franco ha muerto. Es muy serio, Franco ha muerto. Bueno, pues yo recuerdo que cuando Franco venía a Cádiz, Cádiz se llenaba de gente para aplaudirlo. Por donde venía Franco era todo un montón de gente. Anterior a eso, lo que, se, lo que sí había mucha disciplina, que tú, por ejemplo, no podías estar a lo mejor a la 1 de la noche en la calle. Había disciplina, pero como a mí eso no me afectaba, yo cerraba mi tienda a las 12 por ahí y ya está. Y los que tenía allí no había problema, y eso lo llevaba yo bien. No se podía hablar, no, más de 4 o 5 personas no podían estar, eso sí me acuerdo, pero en el que la tienda, como tampoco tenía mucha gente, y los que había no hablaban de política, porque también estaba, y los que habían conocido, y que no hablaban de política. La verdad que la tienda que yo tenía era chica, y lo que venía jugaban así, jugaban a las cartas y ya está, pero política no había. Que cuando salía el nodo que iba inaugurando pantanos, estaba todo el mundo muy contento con Franco en aquella época. Me acuerdo de que cuando murió, que estaba en su cajita la mar de bien, eso sí me acuerdo, porque lo echaron en la tele, claro. Bueno, la verdad tú que seguía todo por el estilo. Franco murió y seguía todo por el estilo. Entró el Juan Carlos, y estaba de rey ya, se casó, toda esa historia, y ahí ya luego se murió Franco y pero poca cosa, nada más que muy despacio todo, y como el que estaba metido en política, sí, todo eso lo iba viviendo, pero yo que estaba en la tienda a las 24 horas, pues claro que aprendí de que el pasado ha sido malísimo, total. Franco fue muy duro también, porque Franco mató a gente, según dicen, ya ahí no llego yo, pero hay mucha gente que Franco, ¿quién es fulano? Mengano y sultano. Eso al paredón. Lo llevaban bien a la Plaza de los Toros, bien a donde fuera, lo mataban en una carretera. Pues, que estudien, que trabajen, que no miren la droga porque eso es ruina pura, y que luego cuando les salga un trabajo, que lo trabajen y que lo estudien bien, con el fin de que es su porvenir, un trabajo sea donde sea en un bar, o sea ya de escribiente, sea en el ayuntamiento, pero que se preparen.